Hola, ¿qué tal? Bendiciones. La liturgia de la palabra de hoy lunes pues nos pone en contexto un relato del Evangelio según San Lucas, donde Jesús recibe una pregunta de un maestro de la ley, un doctor de la ley. Ellos eran personas que conocían las escrituras, que conocían todo lo que decía, en este caso, el equivalente de ellos, que es el Antiguo Testamento nuestro. Y bueno, pues para poner a prueba a Jesús, para probar qué tanto sabía sobre la escritura, pues le pregunta sobre qué debe hacer para cumplir la vida eterna. Obviamente Jesús, queriendo ver también, pues le devuelve la pregunta diciéndole, bueno, ¿qué dice la escritura? Y él dice, bueno, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y al prójimo como así a ti mismo. Entonces el Señor dice, has respondido bien. Pero dice que él, queriendo justificar la pregunta, como queriendo ir más allá, le pregunta al Señor, ¿quién es mi prójimo? Y esa pregunta pues resulta bastante interesante por la forma en cómo Jesús se la responde, que es con la parábola del buen samaritano. Dice que un hombre cae en desgracia, es asaltado, y dice que pasan tres personajes. El primero era un sacerdote, el segundo un levita y el tercero pues un samaritano. Dice que en este caso lo que era el sacerdote y lo que era el levita pues pasan de largo. Pero dice que llega y va pasando el samaritano, lo ve y se conduele y le ayuda. ¿Cuál es el valor o cuál es la comprensión de esos tres personajes? Pues el sacerdote y el levita eran personas que servían en el templo, eran personas que se dirigían muy probablemente a los servicios religiosos, porque dice que era, dice el texto, dice Jesús, que eran personas que bajaban por el camino de Jerusalén a Jericó, o sea, eran personas que más bien podían haber venido del templo de Jerusalén. Y cuando ven una persona en desgracia, lo que hacen es pasar de largo. Ven qué interesante este pequeño detalle o este pequeño dato de cómo a veces podemos pensar que porque vamos a la iglesia, que porque vamos a los servicios, inclusive porque tenemos una función, ya hemos cumplido con nuestra parte en el reino de Dios. Y esa situación pues nos convierte o nos hace entrar en una burbuja que nos aleja de todas las realidades humanas. Entonces, no me tengo que preocupar por las demás personas o por lo que les pase, porque simplemente ya cumplí con mi misión dentro de la iglesia. Ese cumplimiento tan peligroso que a veces pues se nos vuelve muy cotidiano. Pero dice que, y hay otro elemento también muy interesante, que es el samaritano. Dentro del contexto de la religión y el contexto histórico y cultural judío de ese momento, los samaritanos eran personas muy mal vistas. La historia del samaritano, si nos vamos a la Biblia, pues son de esas personas que después del reino de Salomón, del reinado de Salomón, el pueblo de Israel se divide en dos, lo que eran las tribus del norte y las tribus del sur. Las tribus del sur son las que principalmente corresponden a la región de Judea. Ellos se mantienen fieles a los reinados, a la continuación de la dinastía, después de David, Salomón, Roboán, que era el que siguió. Entonces ellos se mantienen como en esa línea y como lugar de culto era Jerusalén. Los samaritanos, o mejor dicho, surgen lo que eran las tribus del norte. Ellos pues deciden separarse completamente de lo que es la parte de Judea, instauran lugares de culto para no tener que ir a Jerusalén y hacen otra situación. Ellos empiezan a mezclarse con los pueblos o con digámosle, los habitantes de los pueblos de alrededor. Cuando el pueblo de Israel entra a la tierra prometida, uno de los mandamientos dentro del contexto histórico que se da es no mezclarse con personas de otros pueblos. ¿Por qué? Porque el mezclarse con personas de otros pueblos se corría el riesgo de que se empezaran a introducir dentro del pueblo de Israel, pues la adoración a otros dioses, las idolatrías y demás. Entonces, el pueblo de Israel se mantiene como apartado, como reservándose para Dios. Los samaritanos, digamos, las tribus del norte, por decirlo de alguna manera, ¿qué es lo que hacen? Empiezan a mezclarse entre ellos y pues se genera lo que se llama la etnia de los samaritanos. Entonces,
Para los judíos, que se creían los continuadores y que pues hasta cierto punto se mantuvieron firmes a todos esos mandamientos, para los judíos los samaritanos eran personas de segunda categoría, eran unos vendidos y bueno, hay inclusive algunas palabras un poquito más altisonantes, ¿verdad? Que no viene el caso repetir, pero eran vistos con total desprecio. Entonces, vean cómo al final del camino podemos decir que el samaritano es el que actúa como Dios manda, en vez de aquellos que se supone pues tenían un papel dentro del servicio de Dios. Entonces, a veces las personas queremos discriminar dentro de nuestra vida a personas por su condición económica, por su condición, por su raza, por su sexo, etcétera. Pero al final, a veces en los pequeños detalles que van más allá de una comprensión, de un curso de teología, de años de servicio en la iglesia dentro del templo, en la práctica, en la vivencia sencilla de sus cosas, en esa simpleza de apertura al corazón hacia los demás, pues encontramos también todas las enseñanzas de Cristo en la acción. Ya Santiago lo decía, la fe se muestra en obras. No podemos decir amo a Dios, como decía también San Juan, si despreciamos a los hermanos. Y no puedo decir que yo tengo fe si esa fe no me impulsa a servir a los demás. Y es que al final del camino, vean qué interesante la pregunta con la que Jesús cierra todo el texto de la parábola y todo lo demás, que es lo que le pregunta justamente el doctor de la ley. Le dice, ¿quién fue el que actuó como prójimo para el hombre que cayó en desgracia? Ojo la pregunta, porque es muy interesante y tal vez a veces un detalle un poco difícil de percibir. No dijo, ¿quién el samaritano? ¿O cómo explicarlo? No fue que él preguntó qué. ¿Quién se convirtió en el prójimo del samaritano? No, dice, ¿quién fue el prójimo para aquel que cayó en desgracia? O sea, ven qué interesante esto. El prójimo, el amar al prójimo, no quiere decir que yo, para hacer una buena acción, tenga que sentarme en el portón de mi casa, en el corredor de mi casa, en la sala, y de ahí esperar que me llegue alguien para que yo le ayude. No, el amor cristiano y la vivencia de ser prójimo nos lleva a a una actitud de acercarnos, a un acercamiento activo, a no esperar que me llegue la oportunidad de dar algo, de servir, de dar amor, de ofrecer. No, yo busco la manera, yo me acerco al que necesita, que eso es a veces lo que a veces nos falta un poquito a nosotros. A veces pues tenemos la necesidad de decir, no, pues que yo quiero ayudar a alguien, pero de ahí no me llega la oportunidad, no encuentro, no. O sea, para el que, inclusive para todo el que busca algo encuentra. Pero para ese encontrar es necesario que yo salga de mi zona de confort, que yo pues rompa esa burbuja en la que a veces me enclaustro y me acerque a aquel que lo necesita. Porque al final del camino es en la calle, es en la búsqueda. Hay tantas formas de ayudar, hay tantas personas que lo necesitan. Pero yo tengo que poner de mi parte y activamente buscar encontrarme con esas personas. Hay una canción que se cantaba antes mucho en el templo que era de con vosotros está y no le conocéis, con vosotros está su nombre, Señor, y su nombre es el Señor y pasa hambre y pide por la boca del hambriento. A veces queremos buscar tanto a Dios en tantos lugares que se nos olvida que lo tenemos a la puerta de la esquina, en aquel que a veces nos pide un pedacito de pan, que a veces el Señor está oculto en aquel que tal vez no tiene trabajo y no tiene sustento ni tiene ropa para sus hijos. Y nosotros, tal vez teniendo ropa guardada en nuestros roperos que no utilizamos. Ahí es donde podemos encontrar justamente al Señor, en esas personas frágiles y necesitadas. Por eso, ser prójimo no es únicamente esperar a ver que me llegue a ver a quién ayudo, no, es activamente ser prójimo de alguien más, buscar a alguien más, servir a alguien más. Si tal vez te cuesta en este momento, tal vez andar en la calle buscando pues tal vez no tener la cercanía de personas necesitadas,
Bueno, acerquémonos a las iglesias, acerquémonos a nuestras parroquias y busquemos a nuestras pastorales sociales. Hay un grupo siempre identificado para encargarse de pues canalizar esas ayudas en aquel que lo necesita. Inclusive, bueno, ayer cedían en lo que era pues la rectoría, la encargada, las personas encargadas de la pastoral social de la diócesis de Cartago, que es a la que pertenezco, pues ayer había una obra de teatro donde nos invitaban y nos decían la necesidad que hay de ayudar, porque hay comedores infantiles, hay personas con enfermedades, personas que ahorita por el tema del COVID tal vez no tienen un ingreso, que hay opciones, pero claramente las opciones están para quien desee buscarlas, no para el que quiera quedarse esperando que algo llegue, porque eso nunca le va a llegar. Entonces, es necesario que aprendamos a discernir que ser prójimo no es esperar encontrarme al pobre, es ir al encuentro. Esa es la fe de la iglesia, esa es la acción de Dios, como la del Padre Misericordioso. Él ve a su hijo de lejos y no espera que él llegue, él de una vez brinca, la acerca y busca el encuentro de aquel que está en este momento necesitando el amor. Hay mucha gente necesitando en este momento el amor de Dios y nosotros tenemos que ir al encuentro para ser nosotros testimonio de la gracia de Dios. Entonces, para cerrar, pidámosle al Señor la gracia, principalmente si tenemos un servicio dentro de las parroquias, de salir de esa burbuja, de esas cuatro paredes y acercarnos, buscar ese servicio activo a los demás y de esa manera poder dar testimonio del gran amor que Dios tiene para nosotros. Ese es nuestro llamado, esa es nuestra vocación, porque para llegar al cielo debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro ser, pero ese amor se refleja mejor cuando lo entregamos a los demás, cuando nosotros nos nutrimos del amor de Dios y lo ofrecemos a aquel que en este momento tal vez se encuentra alejado, o se encuentra necesitado, o se encuentra solo, o siente que Dios se ha olvidado de él. Dios no se olvida de nadie, pero nos invita a nosotros a hacer ese buen olor del servicio de Dios, a hacer ese vino y ese aceite que sanan heridas, a hacer esa mano que levanta al caído, a ser esa persona que guía a aquel que ha perdido el sendero para reencontrarse nuevamente en el camino del Señor. Ese es nuestro llamado, esa es nuestra vocación y eso es lo que el Señor pide de nosotros. Que Dios te bendiga.